Eh, Buenas noches con todos nuevamente. Como les decía, hoy día vamos a ver el tema de la biología de los insectos a cargo del biólogo José Carlos Villanueva Villalba bajo su perspectiva y experiencia en el control de plagas nos va a hablar un poco sobre la biología. Sin más que decirles, le doy el pase a José y bienvenido. Cualquier pregunta que quieran hacer la pueden hacer por el chat y al final estará respondiendo José. Gracias. Adelante. Bueno, gracias Fernando por el pase. Buenas noches con todos. Espero se encuentren bien en esta situación en la que estamos ahora. Pero bueno, les agradezco también por el tiempo que se toman para poder estar en esta charla, ¿no? Como lo mencionas, es importante poder conocer, ¿no?, un poco sobre estos animales que de una u otra forma son nuestra fuente de trabajo, ¿no?, para los que nos dedicamos al tema de control de plagas. Lo que vamos a abarcar hoy día, básicamente, son aspectos generales sobre lo que son estos animales. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muy bien. Los insectos están englobados dentro de lo que es la clase insecta. Vamos a abarcar específicamente 5 puntos. Son generalidades, un poco sobre lo que es morfología, reproducción, los hábitos y la importancia. La importancia lo vamos a orientar un poco a lo que es las actividades antrópicas, ¿no?, a las actividades desarrolladas por el hombre, que es lo que mayormente nos va a servir a nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Para ello vamos a hablar un poco acá de dónde deriva o de dónde viene la palabra insecto, ¿no? Bueno, insecto va a venir del vocablo de la voz griega insectum, que a la vez viene a ser un calco, ¿no?, una adaptación, una copia del griego entoma, que significa cortado en medio, que puede hacer referencia, ¿no?, a la segmentación propia que tiene el cuerpo de los insectos, que lo vamos a ver más adelante. Otra característica que podemos observar en estos animales es la presencia de un exoesqueleto formado de quitina, ¿no?, lo cual le brinda también una protección externa contra los factores ambientales. Muchos insectos tienen actividades crepusculares, diurnas y nocturnas. La gran mayoría presenta actividades nocturnas. Se desenvuelven mejor en las noches, ¿de acuerdo? Son el grupo animal dominante sobre el planeta en cuestión de diversidad y también de número, pero solo enfocándonos en la parte de los animales. Se conocen aproximadamente 1 millón de especies descritas, ¿no? Y muchos autores estiman que aún falta por conocer entre 3 a 100 millones de especies. Es decir, que aún todavía se está en pañales, por así decirlo, en el estudio de este grupo de animales. Otra característica que podemos observar en ellos es que son muy prolíferos en el aspecto de su reproducción, ya que el número de descendencia que pueden tener es variable y de gran número. Aparte también que son de fácil adaptabilidad. Se adaptan muy fácil a inclemencias en su medio y en su hábitat. Acá podemos observar en la lámina, ¿no?, lo que les menciono.
dentro de todo el grupo de los animales, los insectos van a abarcar prácticamente la mitad, entre un 60 a un 70%, ¿no? Perdón, ahora en esta lámina observamos a nivel de los seres vivos, porque también estamos incluyendo plantas, algas y microorganismos, ¿de acuerdo? Por eso ahí más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no?, de lo cuán diversos y numerosos que pueden ser. En la siguiente lámina ya vamos a verlo, o observarlo a nivel ya del grupo de animales. Podemos observar que abarcan prácticamente el 80% de todas las especies animales conocidas. Y aquí, en esta lámina, podemos observar, ¿no?, dentro del mismo grupo de los insectos, los grupos que son más numerosos. Y entre ellos, el primero es el orden Coleóptera, ocupando prácticamente el 40% de todo el grupo de insectos. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco lo que es morfología. El cuerpo de los insectos va a estar segmentado o dividido en tres partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza vamos a poder observar algunas estructuras o apéndices, ¿no?, que van a sobresalir de ella, como las antenas, por ejemplo, que también pueden ser de diversos tipos. En algunas especies de insectos vamos a observar también los ojos simples, llamados ocelos, y los ojos compuestos, que son mediante los cuales el insecto puede ver. También tenemos unas estructuras muy importantes, que es el aparato bucal, que también vamos a poder observar que van a ser de diferentes tipos. En el tórax también vamos a observar una serie de estructuras. Principalmente vamos a ver las alas. Son dos pares de alas que van a presentar los insectos. Ahora, no todos los insectos son alados. Existen algunos grupos que son ápteros, ¿de acuerdo? Las otras estructuras que vamos a encontrar en el tórax de los insectos son las patas. En el caso puntual de los insectos van a ser 3 pares, es decir, 6 patas, que van a permitir al insecto poder movilizarse. En el abdomen, ya hablando internamente, vamos a observar o vamos a tener los órganos internos, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. También vamos a tener ahí el cordón nervioso de los insectos. En el caso de los insectos, el cordón nervioso lo vamos a encontrar en la parte ventral del cuerpo del insecto, ¿no? De lo que se pensaría, ¿no?, comúnmente, haciendo una comparación con nosotros, se podría encontrar en la parte dorsal, ¿no?, o en la espalda, pero en los insectos no se da de esa forma. A ver. Bien, acá podemos observar en esta lámina un poco sobre la estructura de la cabeza de los insectos, ¿no? Principalmente, acá me gustaría que observen, ¿no?, estas estructuras de color rojizo, que como mencionaba, son los ojos simples o ocelos, que en algunos insectos les permite captar la luz. También podemos observar los grandes glóbulos oculares, ¿no?, que son los ojos compuestos, que están formados por pequeñas estructuras llamadas omatirios, que son los que le permiten la visión al insecto. En la parte inferior de la cabeza vamos a observar lo que es el aparato bucal, que también va a estar compuesto de muchas partes. Pero principalmente quiero resaltar, ¿no?, lo que son los palpos. ¿Por qué? Porque tiene una importancia. La importancia de los palpos en el aparato bucal es que permiten al insecto poder engullir su alimento. ¿De acuerdo? A la derecha podemos observar los tipos de antenas que se conocen, ¿no? Tenemos antenas de tipo filiforme, aserradas, clavadas,
moniliformes, capitadas, geniculadas, cetáceas, lameladas, pectinadas, flaveladas, plumosas y aristadas. En la siguiente lámina vamos a poder ver algunos ejemplos. En la parte inferior vemos los diferentes tipos de aparato bucal que van a estar presentes en los insectos. El masticador, que es el más común en ellos, el tubo de sifón o espirotrompa también se le llama, que es propio de los lepidópteros, como polillas y mariposas. El aparato picador-chupador, que lo vamos a observar en algunos grupos de insectos que son hematófagos, que se alimentan de sangre. En la parte inferior podemos observar el aparato chupador esponjoso, que es propio de los dípteros muscomorfos, es decir, de las moscas. Y también tenemos el aparato masticador lamedor, ¿no? Que es propio de un grupo de insectos, que son las abejas, lo que le permite poder colectar el néctar de las flores. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de antenas, como les mencionaba. En la primera imagen podemos observar, ¿no?, el primer tipo de antenas, que son las filiformes, que son propias de un grupo de insectos como las langostas. En la otra lámina podemos observar una forma de antena aserrada, ¿no? En la tercera lámina, la antena de tipo clavada, que es propia de algunos lepidópteros y también de algunos coleópteros. En la lámina 4 tenemos las antenas de tipo moniliforme, que es característica de los isóptera, de las termitas. En la lámina 5 podemos observar la antena de tipo capitada, que es propia de las mariquitas. En la lámina 6 podemos observar, ¿no?, la estructura de una antena geniculada, que es propia de algunas avispas y de las abejas también. En la lámina 7 observamos las antenas de tipo cetáceas, que es propia de este grupo de insectos que son las libélulas, pero también está presente en otro grupo muy conocido por nosotros, que son las cucarachas. En la lámina 8 también podemos observar las antenas de tipo lamelada, como la podemos ver aquí, ¿no?, que son propios de un grupo de escarabajos. En la lámina 9 podemos observar las antenas de tipo pectinada, como también lo podemos observar en este ejemplo, sino que aquí lo podemos observar de una manera más notoria. En la lámina 10 podemos observar, ¿no?, tal cual el ejemplo que tenemos aquí, las antenas de tipo flavelada. En la lámina 11 podemos observar las antenas de tipo plumosa, que valga resaltar, ¿no?, viendo la imagen, en este caso en particular nos permite diferenciar, ¿no?, el sexo en un grupo de insectos. En este caso la lámina nos muestra la cabeza de lo que es un culícido o un zancudo, comúnmente conocido por nosotros. Ahora, ¿cómo me permite diferenciar los sexos? La lámina nos muestra a un zancudo macho. La antena de la hembra no tiene esa característica, es una antena más sencilla, más simple. Esa es una característica que nos va a permitir, por ejemplo, poder diferenciarlos. En la lámina 12 podemos observar la cabeza de una mosca, ¿no?, de un díptero. Y ahí podemos observar la antena de tipo aristada, que es propia de este grupo. Aquí en esta lámina vamos a poder observar los aparatos bucales. En la primera lámina podemos observar con gran facilidad lo que es un aparato masticador, donde podemos observar las estructuras como las mandíbulas, que son estas acá, y los palpos que había mencionado en un inicio, ¿no?, que le permiten al insecto poder engullir su alimento. En la siguiente lámina tenemos la cabeza de una mariposa, ¿no?, donde podemos observar claramente su aparato bucal de tipo espirotrompa, ¿no?, o tubo de sifón. En la lámina de abajo, donde tenemos una mosquita, podemos observar también cómo ha desplegado su aparato bucal
chupador esponjoso, ¿no? El cual le permite succionar, ¿no?, los fluidos que se encuentran emanando de su alimento. La gran parte de las moscas, como la mosca doméstica y las moscas metálicas, como la del ejemplo, son moscas que se van a alimentar de materia en descomposición, generalmente de los fluidos que va a emanar esta materia en descomposición. En la siguiente lámina podemos observar claramente lo que es un aparato picador chupador, ¿no?, que es propio de un hemíptero, como lo mostramos en la imagen, que le permite al insecto poder succionar su alimento. Hay muchos, en este grupo de insectos, que son los hemípteros, vamos a tener varios hábitos. Algunos van a ser fitófagos, que se van a alimentar directamente de la savia de algunas plantas, ¿no? Otros que van a ser depredadores, que van a succionar el contenido, digámoslo así, de su presa, y otros que van a ser hematófagos, ¿no?, los cuales también van a tener una importancia, algunos, médica, porque van a ser transmisores de algunas enfermedades, como lo vamos a ver más adelante. Y en la última lámina podemos observar, ¿no?, el aparato lamedor, ¿no?, que es propio de las abejas. Ahora, también parte importante en la morfología de los insectos son las alitas, las cuales va a haber de varios tipos, como podemos observar en las láminas. En la primera lámina podemos observar las alas de tipo tegminas, ¿no?, que son unas alas medianamente coráceas, con algunas venas que podemos observar que circulan en ellas. Son propios de las cucarachas y otros grupos de ortópteros. Acá podemos observar lo que son las alas élitros, que son propios de los coleópteros, ¿no? Estas alas, a diferencia de las tegminas, son más duras, son más quitinizadas. Esto les proporciona al animal una mayor protección a las inclemencias de su medio. En la lámina inferior podemos observar las alas de tipo hemiélitro, ¿no? Hemiélitro le llaman porque parte de ellas, por así decirlo, la mitad de ellas son coráceas, son duras, y la otra parte es reticulada, es membranosa, como podemos observar aquí. El otro tipo de ala viene a ser la ala membranosa, ¿no? Es una ala que es bastante reticulada, presenta varias venaciones. Esta ala la van a tener todos los insectos, como ustedes lo pueden ver en todas las láminas presentes aquí, ¿no? Generalmente viene a ser el segundo par de alas. Recordemos que los insectos van a presentar, cuando tienen alas, 4 pares de alas. Ambos pares insertadas en el tórax. En algunas especies, o en algunos grupos de insectos, como en los dípteros, como el que tenemos aquí abajito, el segundo par de alas generalmente va a estar modificado a una especie de balancines, como bastoncitos, que al insecto le va a permitir tener un mayor equilibrio en el vuelo. Ahora, para hacer un poquito más didáctico en cuestión de tamaño, vamos a ver 2 ejemplos, ¿no? Un ejemplo del insecto más grande del mundo registrado, ¿no?, que viene a ser un insecto palo de la familia Phasmatidae. El tamaño del insecto es de 567 milímetros. Eso aproximadamente en centímetros viene a ser 56.7 centímetros. Ese es el registro del insecto más grande del mundo. Y el más pequeño, ¿cuál será? Acá tenemos un ejemplo del insecto más pequeño del mundo. Viene a ser una microavispa, ¿sí?, que va a tener un tamaño de 139 micrómetros, comparable prácticamente con seres unicelulares como son los protozoarios, como por ejemplo las amebas y los paramecium, ¿no? Prácticamente son insectos que van a ser observables solamente
a la luz de un microscopio. Una característica de este insecto es que son parasitoides. Más adelante vamos a ver qué es un individuo parasitoide, ¿no? Va a colocar la hembra de esta especie, va a colocar sus huevitos, ¿no?, en los huevos de un hospedero, que en este caso es un zocóptero o un zócido, como lo conocemos nosotros, ¿no? Una característica peculiar es que el macho y la hembra se reproducen dentro del huevo, muriendo el macho después del acto reproductor y solo emergiendo la hembra en busca de otro hospedero. ¿De acuerdo? Muy bien. En el tema de reproducción, vamos a tener la reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual se va a dar mediante un proceso o un mecanismo que es la partenogénesis, donde la hembra va a producir un huevo o un individuo, ¿no?, a partir de un óvulo que no es fecundado. No es muy habitual, generalmente se va a observar en algunos pocos grupos, ¿no? Como por ejemplo en las abejas, la partenogénesis se da para la producción del macho o el zángano. Y en otros grupos de insectos también, como los áfidos, como el insecto de la imagen, áfidos o pulgones, y también se va a dar en algunas especies de zocópteros o zócidos. La reproducción más común en los insectos, como podemos ver en la imagen, es la sexual. Ahora no, la imagen no es un poquito, de repente, cómica, ¿no?, de los insectos, ya que la cópula solamente se da entre dos. Ingeniero, se ha congelado la PPT. A ver. ¿No congela? ¿No pasa? No, no pasa. A ver, lo voy a volver a compartir. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, efectivamente, ya podemos ver las diapositivas. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como lo mencionaba, ¿no?, la reproducción en los insectos se va a dar de dos tipos, la sexual y la sexual. La sexual se va a dar por medio de lo que es la partenogénesis. Como lo mencionaba, la partenogénesis se va a dar a partir de un óvulo no fecundado. A partir de un óvulo no fecundado, la hembra va a producir un embrión. No es muy común, se da solamente en algunos grupos de insectos, como mencioné, ¿no? Los ejemplos son las abejas y algunos grupos de insectos pequeños como los áfidos, como el de la imagen, los pulgones, y algunos zocópteros. Lo más común en los insectos es la reproducción sexual, como en la mayoría de animales. Esto se va a dar mediante la cópula. Y en la reproducción sexual vamos a tener dos tipos de inseminación, indirecta y directa, ¿no?, que nos va a llevar también a una fecundación externa y una fecundación interna. En la indirecta vamos a ver que el macho va a segregar unas estructuras llamadas o conocidas como espermatóforos, ¿no?, las cuales después van a ser receptadas por la hembra. Es decir, en este tipo de reproducción sexual no existe la cópula, no existe el contacto entre el macho y la hembra. En la siguiente lámina podemos observar la inseminación directa, también como fecundación interna. Aquí es donde se va a dar la cópula entre el macho y la hembra, ¿no? El macho va a introducir su aparato reproductor dentro del aparato reproductor de la hembra para inseminarla. Esto se va a dar en la gran mayoría de insectos. Otro tipo de inseminación, no muy común, ya que solamente se da en esta especie en particular, ¿no?, que es la chinche de cama, es la inseminación traumática, que va a consistir en una penetración abrupta o brusca o tosca o violenta del abdomen de la hembra para inseminarla. ¿No?
Obviamente que la hembra, en este sector del abdomen, va a presentar un órgano que va a facilitar este tipo de cópula, porque si no, pues podría causarle hasta la muerte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa una vez de que la hembra ha sido inseminada? Una vez que la hembra ha sido inseminada, para que este semen del macho pueda llegar hasta los óvulos y ella pueda fecundar los huevos, ¿no? Tiene que alimentarse abundantemente. Como este insecto, nosotros sabemos, es hematófago, se alimenta de sangre. Por ende, cuando una hembra recientemente ha sido fecundada, esta tiene que alimentarse de mucha sangre para poder permitir la migración del esperma al ovario y con ello la fecundación de los huevos o de los óvulos. A la derecha podemos observar la estructura del órgano genital del macho, ¿no? Similar a un garfio o a un gancho. Ahora, ¿qué pasa después de la fecundación, después de la formación del embrión y la eclosión de los huevos? Lo que vamos a ver más adelante va a ser lo que es el desarrollo postembrionario. Y dentro de este desarrollo postembrionario vamos a ver lo que nosotros conocemos como la metamorfosis. La metamorfosis viene a ser un cambio, ¿no?, notorio de las características morfológicas de los individuos, pero no en todo se va a observar ello. Por ello que vamos a tener tres tipos principalmente. La metábola, que consiste simplemente en que el individuo nacido del huevo va a ser idéntico al adulto, con la única diferencia de que no es maduro sexualmente. De ahí sus hábitos son iguales, va a habitar en el mismo lugar y se va a alimentar de lo mismo. El otro tipo de desarrollo, el desarrollo metábolo es propio de este grupo de insectos, que son los Zygentoma, que nosotros conocemos como pescaditos o pececillos de plata, que son muy comunes en realidad de encontrarlos en las viviendas, en las casas, ¿no? Donde tenemos libros o cartones que están guardados por mucho tiempo, ya que ellos se alimentan de materia que tenga en su composición celulosa. De ahí tenemos el otro tipo de desarrollo, que es el hemimetábolo. También se le conoce como metamorfosis incompleta. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le conoce como tal? Porque dentro del desarrollo del individuo juvenil, que en este tipo de desarrollo se le va a conocer como ninfa. ¿De acuerdo? Dentro de todo este desarrollo va a faltar un estadio, que es el estadio de pupa. Por eso se le llama incompleta. En este caso vamos a observar individuos similares o también algunos no tan similares al adulto, ¿de acuerdo? Que se pueden alimentar o pueden tener el mismo hábito que el adulto, como también no. Pero la diferencia, como los menciono, a diferencia del siguiente desarrollo que vamos a ver, es la ausencia del estadio de pupa. Y por último, tenemos lo que es el desarrollo holometábolo, ¿no? O metamorfosis completa, la que va a consistir de 4 etapas: el huevo, la larva, la pupa y el adulto. La gran mayoría de insectos va a presentar este tipo de desarrollo holometábolo, ¿no? Donde el individuo juvenil, conocido como larva, es completamente distinto al adulto y también va a tener hábitos distintos a este en la mayoría de casos. ¿De acuerdo? Acá podemos observar otros ejemplos. Arriba podemos volver a observar el desarrollo del pececillo de plata, ¿no? En la lámina de abajo podemos observar de nuevo el desarrollo hemimetábolo en las cucarachas. Podemos observar la estructura donde se encuentran los huevos, llamada ooteca, ¿no? Y los distintos estadios ninfales. Como podemos observar, las ninfas se van a diferenciar del adulto por la ausencia de alas. Y acá en la parte izquierda podemos observar, ¿no?, el desarrollo, en este caso de una mosquita, desde su estado de larva, pupa y adulto. Dentro de los hábitos podemos
mencionar los alimenticios y de vida. Dentro de los hábitos alimenticios, principalmente vamos a tener los fitófagos, que van a ser los que se van a alimentar de plantas, ¿no? Los depredadores, que se van a alimentar de otros insectos u otro tipo de animales. Los xilófagos, que se van a alimentar de madera. Los saprófagos, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y vamos a tener los omnívoros, que se van a alimentar de cualquiera de los anteriores mencionados. En los hábitos de vida vamos a tener insectos de vida libre que se encuentran de manera natural en el ambiente, ¿no? Sin causar ningún tipo de perjuicio. También tenemos los parásitos, ¿no? Algunos insectos son parásitos del hombre o de algunos animales, como las pulgas y los piojos, por ejemplo, que son parásitos obligados, que no pueden vivir fuera del hospedero. Los parasitoides. La diferencia entre un parásito y un parasitoide es que el parasitoide solamente va a cumplir una parte de su ciclo de vida en un hospedero. En este caso vamos a tener varias moscas y algunas avispas. Y los hiperparasitoides, que es de manera similar a los parasitoides, pero los hiperparasitoides son parasitoides de los parasitoides, por así decirlo. Acá tenemos algunos ejemplos. En la primera lámina observamos una larva de polilla, una oruga, alimentándose de una hoja. En la siguiente lámina podemos observar a un hemíptero depredador alimentándose de otro tipo de insecto, de un áfido, de un pulgón. En la siguiente lámina observamos las termitas alimentándose de la madera. En la lámina de abajo podemos observar a las moscas, que son saprófagas, alimentándose de un cadáver de un pichón de ave. En la siguiente lámina podemos observar un díptero de la familia Sírfide, los cuales son polinizadores, que se encuentran de libre forma en el ambiente sin causar ningún perjuicio. Tenemos otros insectos como Pediculus humanus o el piojo humano, ¿no? Que es un ectoparásito propio de nosotros. Y en la siguiente lámina podemos observar una microavispa parasitoide de los huevos de algunos lepidópteros. Las avispas parasitoides van a poner sus huevos dentro de los huevos de los lepidópteros. Estos huevos se van a desarrollar mucho más rápido que el huevo del lepidóptero, emergiendo las larvas de la avispa y alimentándose del contenido del huevo, terminando y culminando su ciclo y emergiendo del huevo del lepidóptero ya avispas adultas para reproducirse y volver a buscar otro huevo hospedero. Ahora, pasemos a ver la importancia. Como lo mencionaba a un inicio, la importancia la vamos a centrar un poco a lo que son las actividades antrópicas, las actividades propias del hombre o asociadas al hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver primero las que son las perjudiciales. Primero, lo más importante, son plagas, tanto agrícolas como urbanas. Dentro de urbanas podemos incluir también las plagas industriales, las plagas que afectan a la industria. Tenemos también los vectores, que pueden ser directos o indirectos. ¿Y qué diferencia hay? Los vectores directos son aquellos que van a transmitir un patógeno de forma directa hacia el ser humano o a otra especie. Por ejemplo, los zancudos, como Aedes aegypti, que es el transmisor del virus del dengue, ¿no? Que directamente, por su aparato picador, nos va a inocular o inyectar el patógeno. Y los vectores indirectos, que son aquellos que van a transmitir patógenos, pero no directamente a nosotros. Por ejemplo, las cucarachas son unos vectores indirectos. Por el mismo hábito de vida que tienen las cucarachas de vivir en los desagües, las cloacas, ¿no? En sus patitas, en su cuerpo se impregnan una serie de patógenos que después de que ellas salen de su hábitat a buscar alimento, van a dejar impregnados en las superficies y alimentos que posteriormente nosotros vamos a tocar o consumir.
Por ello se les dice indirectos, porque de forma indirecta nos van a transmitir enfermedades. Ahora, algunos insectos también producen enfermedades, como por ejemplo, algunas larvas de dípteros producen una enfermedad que se conoce como miasis. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también algunos insectos parásitos, como los piojos, producen también una enfermedad que es la pediculosis. El otro punto es que son molestos, ¿no? ¿Por qué molestos? A veces uno puede estar de repente concentrado en clase o haciendo cualquier actividad y por ahí se acerca una mosquita y nos empieza a zumbar en el oído. Entonces, inmediatamente nos hace romper la atención de en lo que estábamos concentrados, ¿no? Y no solo ello, algunos insectos también, por ejemplo, como las chinches de cama, que no son transmisoras de enfermedad, o por lo menos no hay un registro de que lo sean, ¿no? Al momento de picarnos también nos producen una molestia, ¿de acuerdo? Por eso también se les considera como molestos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Los vamos a tener, como los mencionaba, como plagas. En el caso, por ejemplo, de plagas agrícolas, comiéndose las hojas o estructuras de las plantas, de los cultivos, generando pérdidas en ellos, ¿no? También alimentándose directamente de la savia de las plantas, y en este caso también muchos insectos son transmisores de enfermedades de las plantas, enfermedades víricas por lo general. También vamos a tener plagas, ¿no? En la parte de la industria, generalmente que afectan los granos, ¿no? Como estos gorgojitos que podemos observar aquí, del género Cytophilus. Y también acá abajo podemos observar otro grupo de escarabajos asociados como plagas de productos almacenados, que son los Tribolium. También podemos observar acá las termitas, ¿no? Causando daños en las estructuras de madera, puertas, lindeles o muebles también, produciendo también la pérdida de estos. Tenemos también los piojitos, como lo mencionaba, ¿no? Que producen la pediculosis al estar asociados en la cabeza, ¿no? Y también, como molestos, tenemos a la chinche de cama. Ahora, como lo mencionaba, la cucaracha, o la cucaracha, generalmente Periplaneta americana, está asociada a una gran cantidad de enfermedades, tanto de origen bacterial, de origen vírico, fúngico, como también algunas parasitosis producidas por helmintos, ¿no? Y también parasitosis producidas por protozoarios, ¿no? Se conocen 3.500 especies, pero no todas son consideradas dañinas o plagas para el ser humano, ¿no? La gran mayoría son de vida libre, se encuentran en los diversos ecosistemas, ¿no? Teniendo tipos de hábitos variados, ¿no? Ahora, no solo las cucarachas están asociadas a enfermedades, las moscas también están asociadas a algunas enfermedades o a la transmisión de patógenos. Por ello también se constituyen como vectores indirectos, ¿no? Ahí podemos observar la lista, ¿no? Desde el cólera, la disentería meviana, giardiasis, teniasis, y hasta parasitosis como la ascariasis y la oxuriasis, ¿no? También enfermedades víricas como la hepatitis A, ¿no? Y como lo mencionaba hace un momento, las larvas de algunos dípteros producen una enfermedad que se llama miasis. Acá podemos observar el ejemplo, ¿no? En la cabeza de una persona, de las perforaciones producidas por las larvas de los dípteros. Estos dípteros segregan en su saliva unos anticoagulantes que evitan la formación de las costritas, y eso les permite a ellos seguir consumiendo el tejido vivo de la carne. ¿De acuerdo? También tenemos las enfermedades asociadas a los zancudos, como el que vemos acá, ¿no? Aedes aegypti, que es el culpable o el transmisor de varias de las enfermedades que podemos observar aquí. También transmiten algunos gusanos, algunos esmintos, como los nematodos filaroideos, que ocasionan la filariasis, o conocida también como elefantiasis, ¿no? Y bueno, esas básicamente son las enfermedades asociadas a este tipo de insectos. Ahora,
¿Por qué son benéficos? ¿O cómo nos benefician a nosotros? ¿No? Algunos grupos son polinizadores, otros son importantes en la industria, otros son enemigos de insectos que nos producen daños en cultivos o en algún otro tipo de actividad, ¿no? Son importantes también en la criminalística y son importantes en la alimentación también. Acá podemos observarlo. Algunos insectos son polinizadores, como algunos dípteros, ¿no? Como el que vemos en la imagen. Las mariposas también son polinizadores, ¿no? Pero también el grupo de las abejas también, ¿no? Las abejas en particular son polinizadoras por excelencia. Cuando me refiero a abejas, me refiero a la gran cantidad de especies de abejas que existen. No solamente hago referencia a la que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? La abeja de la miel. La abeja de la miel es criada en cautiverio por nosotros, también para aprovechar, ¿no?, los subproductos que se generan de la cría. Pero principalmente son criadas para polinizar los cultivos. En la imagen derecha podemos observar, ¿no?, otro insecto también de importancia en la industria, que es la cochinilla del carmín, la cual es utilizada para poder fabricar, ¿no?, lo que son tintes naturales. La importancia de los enemigos biológicos de las plagas también nos beneficia mucho en la disminución de la población de estas. Acá podemos observar una larva de lo que es una crisopa, ¿no?, alimentándose de una oruga de polilla que es plaga de muchos cultivos. Ahora, en la alimentación también les dije que éramos importantes, ¿no? Hay muchas poblaciones humanas que se alimentan de insectos. Sin ir muy lejos, acá en la selva peruana, ¿no?, se consume mucho lo que es esta larvita, que es el suri, la cual es una larva de un coleóptero, ¿no? Es una larva de un coleóptero. También se consume en la selva peruana una especie de hormiga, ¿no? Entonces, también tiene su importancia dentro de la alimentación. Y más aún ahora, ¿no?, que se están produciendo ahora productos a base de insectos, como por ejemplo harinas de grillo. En Brasil, por ejemplo, hay algunos estudios ahorita en los cuales se está elaborando harina también aparte de la crianza de cucarachas. Y de esa manera se está aprovechando, ¿no?, las propiedades alimenticias que tienen estos alimentos, ya que son ricos en proteínas y también son libres de grasas saturadas, a diferencia de otros alimentos de origen animal. Y su importancia en la criminalística, ¿no?, también nos permite establecer en algunos casos los intervalos post-mortem, que quiere decir el tiempo de fallecido que tiene un cadáver, ya que al estudiar el ciclo biológico de los insectos asociados a estos cadáveres, podemos aproximar este tiempo. Y no solamente eso, sino también basándonos en el estudio gástrico de algunos insectos como las moscas, ¿no?, se pueden establecer muestras, por ejemplo, para estudios de ADN, ¿no?, para poder reconocer cadáveres. Acá podemos observar algunas actividades propias también, ¿no?, del uso de los insectos de forma benéfica. La sericicultura, por ejemplo, ¿no?, es la producción de la seda a base de un insecto que es la polilla de la seda, Bombyx mori. Su crianza nos genera estas pequeñas estructuras que se llaman cocones, donde el insecto pone su pupa para poder terminar su desarrollo. Estas cocones son recolectados para poder producir lo que es la seda, la cual es una tela muy conocida y cotizada. Como lo mencionaba, ¿no?, la cochinilla del carmín, que se utiliza para la formación de tintes. La apicultura, que también lo mencionaba, la crianza de abejas de Apis mellifera, ¿no?, para la polinización de cultivos y también para la extracción de subproductos como la miel, la cera, el propóleo, etcétera, ¿no? La polinización, que también lo mencioné. El control biológico, que es utilizar los enemigos biológicos naturales de algunos insectos que se comportan como plagas, y en algunos casos también el turismo, ¿no?, porque la diversidad de insectos también atrae la curiosidad de algunos espectadores.
Acá vamos a poder observar un videíto del momento exacto donde una avispa parasita la larva de una polilla. Esto se ha encontrado, o esto ha sido registrado, sobre un material que es grano almacenado. Aquí podemos observar, ¿no?, una estructura como una aguja que viene a ser el ovopositor de la avispa, por el medio del cual está colocando los huevos dentro de la larva. Muy bien. Eso sería todo, básicamente, ¿no? Como lo mencionaba, son aspectos generales que deberíamos conocer sobre este grupo de animales que abarca mucha problemática para nosotros en el ámbito. Pienso que posteriormente podríamos seguir hablando ya de grupos específicos, ¿no? Y conocer ya de a modo más abierto, más a fondo, la biología de esos grupos específicos. Bueno, les agradezco mucho por su atención el día de hoy y bueno, quedo presto para... No, gracias a ti, José, más bien por tu tiempo. Muchísimas gracias y como tú dices, vamos a tener más presentaciones para poder seguir hablando ya de algunas familias y también del control que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Si hubiera o si alguien tuviera alguna pregunta, puede levantar la mano o activar su audio para poder realizarla. ¿Nadie? No se olviden. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy agradecido por la charla que nos estás brindando. Te tengo una consulta. El uso de lámparas dentro de lo que es la industria alimentaria, ¿de qué manera nos ayuda a reducir la presencia de insectos voladores? Principalmente el tema de moscas. ¿Cuál sería tu recomendación para poder reducir, básicamente por el tema de la luz? Muy agradecido. Claro, mira, el tema de las trampas de luz en la industria alimentaria, más que un control, son un complemento, en realidad. Y más su relevancia viene para un monitoreo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de insectos tiene una, digamos, atracción por la luz UV, ¿no? Entonces se van a sentir atraídos hacia esa luz. Pero como te digo, es un método de control, sí, pero complementario. Eso debemos complementarlo con algún otro tipo de técnica para el control. Por sí solo no es muy eficiente. Claro, se refería un poco, creo que, Carlos, a las luminarias que hay en las instalaciones, no tanto de las trampas de luz UV, sino a los reflectores, a las luminarias que tienen las industrias. Ajá, claro. ¿Qué tan benéfico o perjudicial puede ser para la presencia de plagas, ¿no? Ya, ok, ya entiendo. Ya, las luminarias, claro, como lo mencionaba, o sea, muchas fuentes de luz sirven como un atrayente para los insectos. En realidad se debería evitar, ¿no? Pero, regresando un tema al punto de las trampas de luz, ¿no? La recomendación siempre es no colocarlas cerca a estas, porque si no ahí entra una competencia y ahí no va a ser eficiente. Lo ideal sería colocarlas en un punto más alejado para poder tener una mejor eficiencia. En la actualidad, no solamente los reflectores que se utilizan son de estas luces amarillas o luces fuertes, ¿no? Ahora ya están saliendo. Hay otro punto con luces también. LED. Ahí hay otro punto, ¿no? También se podría optar por el uso o por el cambio a las luces LED, que son menos atractivas para estos tipos de insectos, a diferencia de los focos incandescentes o los clásicos fluorescentes o otro tipo de luces, ¿no? Las luces LED está comprobado, hay algunos estudios, ¿no?, que nos demuestran de que son menos atractivas para los insectos. Una opción sería cambiar esas luminarias por luces LED.
Claro, acá hay una pregunta de Miguel Francisco Soto que nos dice si es que existe alguna norma de disposición de estas luces. Que yo sepa, no. No. Mira, hasta donde yo tengo entendido, no existe algo así. Una norma tal cual no existe. Son especificaciones muchas veces acorde al radio de acción que tienen las trampas de luz, ¿no? Y mucho también tiene que ver el criterio del especialista, pero una norma de disposición tal cual no existe, ¿no? Va a depender del criterio. Tenemos la mano levantada de Anthony Dueñas. Anthony, ¿puedes activar tu audio para hacer la pregunta? Anthony. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches con todos. Sí, una consulta que yo tengo es, ¿qué recomendaciones se realizarían para poder tener un adecuado control de polillas? Esa justamente es mi consulta, ¿no? Ya, claro, ahí volvemos a lo que estábamos conversando hace un momento. Precisamente los insectos que son más atraídos por estas luces son las polillas, ¿no? Ya que naturalmente las polillas se han adaptado a las luces naturales, como la luz lunar, las estrellas, para poder ubicarse en su entorno, orientarse. Y el uso de luces artificiales ocasiona una desorientación, por eso son atraídas. Y como lo mencionaba hace un momento, una manera de poder mitigar un poco ese tema es cambiar la forma de las luminarias, ¿no? Cambiar la fuente, de repente por una menos atractiva como son las luces LED. Adicional a ello también jugaría un papel importante las trampas de luz UV, que nos ayudarían también en el control de los insectos, así como su monitoreo, para poder verificar qué especies son las que están dándonos el problema. Y adicional a ello, podríamos también aplicar ya una metodología yéndonos ya a la parte de la desinsectación, ¿no? Un tratamiento ambiental para poder eliminar a los adultos. Así es. Y correcto. Apoyando lo que dijo José Anthony, lo primero que tendríamos que hacer, si ya es un control, es identificar exactamente a qué especie estamos refiriéndonos y tomar la decisión más adecuada, ¿no? Así es. Listo. Muchas gracias. Gracias por ¿Alguien más? Gracias a ti. Julito Silvestri también tiene una consulta. Julito, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Siempre es un placer escucharte, José. Gracias. Bueno, en esta oportunidad quería consultarte referente, supongamos que yo tenga mi restaurante, ¿hay alguna normativa que me exija que me den un certificado por el tema del servicio de trampa de luz? Y por otro lado, referente a las lámparas, a las luminarias, lógicamente que hay un montón de modelos, ¿verdad? Es más que todo estética, por los hoteles y cosas por el estilo. Recién me estoy enterando del cambio de luminarias por las luces LED. Yo me quedé, creo que las luces UV, ¿no? Y las láminas entomológicas. No sé qué cosas recomendarías, sobre todo por el certificado. Quiero saber si es importante de todas maneras emitirlo. ¿Hay alguna normativa o algo? Con respecto a lo primero, al certificado, no hay una normativa que te indique que necesites entregar un certificado específicamente sobre eso, ya que las trampas de luz son un método de control que se van a encontrar englobados dentro de todo el ámbito que es el MIP, el manejo integrado de plagas, ¿no? Adicional a ello, podría decirte que está dentro de un proceso de repente de desinsectación. No hay una normativa que te diga que tengas que entregar un certificado específicamente de ello, ¿no? Ahora, respectivo a lo otro,
Cuando nos referimos a las luminarias, nos referimos al alumbrado que tienen los locales, los focos, los fluorescentes, esas son las luminarias. Las trampas de luz siguen siendo con luz UV, igualmente con las láminas, en algunos casos, y en algunos otros casos que tenemos las de malla eléctrica también, ¿no? Que no son recomendables en la industria alimentaria, para nada. Ya. Muchas gracias y nada, muy bueno por el tema, muy buena la exposición, excelente. Y referente también a las polillas, ahora que bueno, ahora viene el verano, ¿no? Ahora que viene el verano, bueno, me estoy adelantando bastante, pero siempre en el verano las empresas de alimentos vamos como 3, 4 meses que doblegan lo que son los servicios, ¿no? Más que todo para el tema de los insectos, ¿no? Es que hay mayor reproducción y cosas por el estilo. Así que nada, igual, muchas gracias por lo expuesto y nada, siempre un placer escucharte. Buenas noches. Muy agradecido con todos por la atención, ¿no? Por su presencia el día de hoy, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio, de otra manera es importante también conocer estos temas, sobre todo en el rubro, en el ámbito que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? De igual manera.